Gracias a todos por su presencia. Vamos a dar 2 minutos más para que que tituló sin reparo alguno La estupidez de la dignidad. Y ese mismo año se da a conocer también la instrucción Dignitas Humanae, aprobada por el anterior Papa, Benedicto XVI, en donde sintetiza la posición de la Iglesia Católica que coloca a la dignidad en el centro de su propuesta ética y religiosa. Ya en el año 2003, la reconocida bioeticista Ruth Macklin, en un breve, sugestivo y polémico artículo, había dado razones para considerar a la dignidad como un concepto inútil. Las propuestas de Macklin y Pinker podrían ser dos buenos ejemplos del escepticismo con respecto al concepto de dignidad, mientras que la posición de la Iglesia y la de la Declaración adherirían a una concepción sustantivista de la dignidad, una suerte de propiedad metafísica inherente a la naturaleza humana. Me gustaría decir dos palabras sobre una y otra, la metafísica y la escéptica, y quiero proponerles para la discusión una tercera alternativa. La posición metafísica de la Iglesia Católica se puede sintetizar en 5 premisas. La dignidad se predica no solo del ser humano nacido, sino también del embrión. Segundo, la dignidad es una propiedad que no admite graduación desde la concepción hasta el fin de la vida. Tercero, la dignidad tiene un sentido religioso, puesto que el ser humano la posee por ser imagen y semejanza de su creador. 4. La dignidad es un valor absoluto y superior a cualquier otro que se exprese en términos de deseos, intereses o autonomías. Y 5. Las proposiciones anteriores tienen un valor universal y valen tanto para creyentes como no creyentes, con independencia de cualquier circunstancia histórica o biográfica. La declaración de la UNESCO, como era de esperarse, es más cauta, más conciliadora. No se pronuncia, por ejemplo, sobre la predicación del concepto de dignidad en el embrión, ni asume un concepto religioso del mismo, pero coincide con la instrucción en las premisas segunda, es decir, no graduación, en la cuarta, valor absoluto, y en la quinta, valor universal. Remito para esto a los artículos 8, 10 y 12 de la Declaración. Con todo, la Declaración deja un espacio amplio para referirse al concepto de autonomía, privacidad, responsabilidad y consentimiento, pero insisto, anteponiendo a los mismos el valor de la dignidad, lo que la sitúa, como ya he dicho, en una posición metafísica, solo que ahora en una metafísica secular y no religiosa. La postura escéptica de Macklin y Pinker, podríamos añadir también otros personajes como Peter Singer o el filósofo español Jesús Mosterín. Creo que podría sintetizarse en las siguientes premisas, también voy a dar 5. 1. La dignidad es un concepto vacío, sin significado, carece de algún sentido identificable. 2. Es una noción subjetiva e imprecisa que no está a la altura de las altas exigencias éticas que se le asignan. 3. Es relativa porque lo que se ha considerado y considera digno es muy diverso. 4. Puede llegar a ser un concepto dañino porque a menudo determinadas concepciones de la dignidad se imponen autoritariamente, causando daño a un buen número de personas. Y en quinto lugar, es un término que designa otros conceptos como el de respeto, el decoro o la autonomía personal, pero de manera más imprecisa y retórica. En lo personal pienso que ambas posturas, la metafísica y la escéptica, son cuestionables. La primera porque hace depender la adscripción de la dignidad exclusivamente a la pertenencia a la especie humana y no se ve por qué la personalidad normativa, moral, debe depender de una condición biológica. La segunda porque aun cuando admitiéramos que el concepto de dignidad hace referencia a otros conceptos como el de respeto o decoro, todavía deberíamos preguntarnos por qué debemos respeto o decoro a las personas. Si la respuesta es porque las personas son autónomas, el concepto de dignidad deja de ser confuso y se traslada la confusión al concepto de autonomía, cayendo en el mismo vicio que se pretende eludir. Cabría hacer la pregunta, ¿qué sucede con los seres desprovistos de autonomía o severamente limitados de la misma? En el ensayo de Macklin,
se critica con razón las concepciones religiosas o metafísicas de la dignidad, pero radicaliza, creo yo, a tal grado la autonomía que pierde de vista la dimensión empírica, fáctica de la autonomía en una suerte de kantismo a ultranza. Yo creo que existe una tercera alternativa, y es la que quiero proponerles para discutir, que consiste en entender la dignidad como un límite de lo moralmente admisible, cuyo contenido sería esencial o exclusivamente negativo. Este es el sentido de la segunda formulación del imperativo kantiano, que leo: obra de modo que nunca nos tratemos a nosotros mismos ni a los demás solo como simples medios, sino siempre y al mismo tiempo como fines. Pongo el acento en el nunca. Se trata de acceder al concepto de dignidad por vía negativa y reservar el concepto de autonomía para los merecimientos de los cuales somos capaces. Dignidad y autonomía, entonces, son así el negativo y el positivo de la ley moral. Obrar moralmente, cumplir la ley moral, se puede realizar por vía negativa, haciendo valer el principio de dignidad, o por vía positiva, haciendo valer el principio de autonomía personal. Acceder a la dignidad por vía negativa, como decía, es hacer valer los mínimos inalterables que deben ser salvaguardados en cualquier ser humano. Es lo que da sentido al derecho a no recibir un trato cruel, inhumano y degradante, a no ser torturado ni física ni psíquicamente, a no ser discriminado por razones de raza, sexo, condición social, etc. Es el que permite igualar a los seres humanos en la satisfacción de las necesidades básicas y urgentes de alimentación, salud, educación, seguridad, etc., que no solo moral, sino jurídicamente deben ser garantizadas por el Estado. Tales son los sentidos genuinos de las nociones de privación, enajenación, vulnerabilidad o incapacidad, todas nociones negativas que quizás puedan ser resumidas en una sola expresión: no ser tratado con crueldad ni con humillación. Es en este orden de ideas que se puede decir, por ejemplo, que el derecho a una muerte digna es el derecho de todo ser humano a morir sin crueldad y sin humillación. Enfatizo la vía negativa que ofrece el concepto de dignidad, porque quizás los liberales hemos puesto el acento, con toda razón por supuesto, en la versión positiva del liberalismo, con el concepto de autonomía, y en esta necesidad de reconocer nuestras capacidades y merecimientos frente a los paternalismos injustificados, los poderes fácticos, los perfeccionalismos fundamentalistas y todas las manifestaciones de poderes autoritarios que limitan o niegan nuestra privacidad, consentimiento y responsabilidad. Pero creo también que hemos descuidado esa otra cara del liberalismo que Judith Shlar llamó el liberalismo del miedo, la necesidad de exorcizar el miedo y sobre todo el miedo al miedo, porque finalmente la condición de nuestra libertad o autonomía es la ausencia de temores, es decir, ser tratados sin crueldad y sin humillación. Es evitar lo que Primo Levi, en ese primer libro de su famosa trilogía de Auschwitz, titulado Si esto es un hombre, llamó yacer en el fondo. Voy a citar a Primo Levi. Imaginen ahora a un hombre, dice Primo Levi, a quien además de sus personas amadas se le quitan la casa, las costumbres, las ropas, todo, literalmente todo lo que posee. Será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad, falto de honra y de juicio, porque a quien lo ha perdido todo, fácilmente le sucede perderse a sí mismo, hasta tal punto que se podría decir sin remordimiento su vida o su muerte, prescindiendo de cualquier sentimiento de afinidad humana, en el caso más afortunado, apoyándose meramente en el valor de su utilidad. Comprenderán ahora, dice Primo Levi, el doble significado del término campo de aniquilación, y verán claramente lo que queremos decir con esa frase, yacer en el fondo.
Yo creo que aquí no hay retórica, pero la pregunta obvia que hay que hacerse creo que es la siguiente. ¿Le queda algo a ese ser humano que yace en el fondo, incapaz en el momento de ejercitar alguna capacidad o exigir la satisfacción de sus necesidades básicas, pero que aún vive y puede ser reconstituido, al menos parcialmente, de cara al futuro? Quiero ser más específico con esta pregunta y recurrir a una polémica reciente entre dos filósofos de la moral, Jim Griffin y Marc Platz, que creo puede arrojar más luces para este debate. La polémica tiene que ver con el problema de la inflación o deflación de los derechos humanos y el principio de autonomía personal como criterio para determinar la extensión de esos derechos. Veamos. Ambos autores están de acuerdo en que los derechos deben hacerse extensivos a todo individuo, pertenezcan o no a la tradición occidental. Griffin se apoya para este punto en los trabajos de Charles Taylor, Joshua Cohen, Amartya Sen y sus análisis sobre el Islam, el budismo, el confucianismo y el hinduismo. Pero mientras Griffin pone el acento en lo que llama agencia normativa o personalidad individual, Platz lo hace en el reconocimiento de las necesidades, intereses o vulnerabilidades de las personas. Aclaremos de entrada que no existe un desacuerdo de Marc con Griffin en cuanto a la relevancia de la agencia normativa en el ámbito de la moral individual. Quizás Marc preferiría hablar, para entendernos rápido, del principio de autonomía, por el cual debemos dejar a los agentes racionales competentes tomar las decisiones importantes para su propia vida, según sus propios valores, deseos y preferencias, libres de coerción, manipulación o interferencias. O expresado en su versión más intuitiva y lapidaria, como dice el propio Marc, déjenme en paz. Pero el criterio de la agencia normativa o de la autonomía personal para determinar la extensión de los derechos le parece a Marc excesivamente restrictivo. El intento de hacer de la autonomía un tipo de valor supremo, como parece desprenderse de la propuesta de Griffin para justificar los derechos humanos, le parece a Marc no un perfeccionamiento de la tradición liberal, sino su abandono. Para Marc Platz, hay derechos humanos correspondientes a las necesidades humanas categóricas, graves, urgentes, básicas y no sustituibles, sean estos derechos jurídicamente reconocidos en la sociedad o no. Marc critica la propuesta de Griffin como demasiado deflacionaria de los derechos humanos, insuficiente para dar cuenta de situaciones límite. El caso de los embriones o de los infantes anencefálicos o los pacientes con coma irreversible entrarían dentro del conjunto de los casos fáciles. Simple y sencillamente no cumplen con las condiciones biopsíquicas básicas para ser considerados personas. No son dignos, salvo en un sentido metafórico. Pero ¿qué decir de los infantes con espina bífida, de los individuos mentalmente deficientes, de aquellos que padecen demencia avanzada, de los parapléjicos o con polio encarcelados en su cuerpo? Para Griffin, los derechos humanos no deben hacerse extensivos a estos casos, por carencia de autonomía. Pero entonces se pregunta Marc Platz con razón, y cito a Marc: ¿exactamente qué vamos a decir de las personas encarceladas en cuerpos que no funcionan? ¿Que ellas solo tienen el 50% de los derechos humanos comunes? ¿Que ellas tienen todos esos derechos, pero que esos derechos solo comportan el 50% de su peso habitual en su caso? O incluso que no tienen ningún derecho humano en absoluto, pues simplemente no satisfacen la condición conjuntiva de la agencia normativa correspondiente a la explicación de Griffin de los componentes de la idea. Fin de la cita. En el ámbito jurídico, y a raíz del debate sobre el aborto, Jorge Carpizo propuso una distinción que resultó, creo yo, muy afortunada, pero muy limitada. Una cosa son los derechos subjetivos, decía Carpizo, y otra los bienes jurídicamente tutelados. Así, por ejemplo, entre los derechos subjetivos de la mujer y la existencia del feto que aún no desarrolla las condiciones biopsíquicas,
existe una asimetría que justifica plenamente la protección de la primera sobre los segundos. El feto debe tutelarse constitucionalmente en tanto bien que merece serlo, pero no porque sea sujeto de derechos. Carpizo tiene razón, pero creo que sus ejemplos pertenecen al conjunto de los casos fáciles. Podría decirse lo mismo de aquellas personas que están en proceso o tienen severamente disminuida su agencia, pero que ya han desarrollado las condiciones biopsíquicas. Pienso que no. Y es en estos casos que el recurso a las necesidades básicas me parece con Platz la vía más razonable para que en su carácter de urgentes se construyan los derechos adecuados para procurar su satisfacción. Que estas necesidades no se agoten en las necesidades de libertad o de agencia y se deban hacer extensivas a las necesidades hedonistas, tomándonos muy en serio el principio por el cual asignamos valor al placer o disvalor al dolor, y que esta ampliación del criterio de las necesidades conlleve una inflación de derechos que dé cuenta de las personas vulnerables e incapacitadas, debe verse, creo, como un progreso moral y jurídico de posible, no imposible, satisfacción tanto en sede legislativa como en sede judicial. Para Platz, y estoy de acuerdo con él, el criterio de la agencia normativa o de la autonomía personal es insuficiente. El criterio de las necesidades es más radical, porque finalmente la debida valoración de la autonomía lleva consigo la valoración de las condiciones necesarias para su pleno ejercicio, lo que Dan Brock ha llamado ciertas capacidades funcionales principales. Dicho en otros términos, para ejercer la autonomía personal, primero es necesario formarla. La vía de las necesidades, con sus propiedades de carencia y urgencia, reitero, da cuenta de la noción de dignidad en un sentido negativo. Algunos autores, como Martha Nussbaum y Amartya Sen, prefieren un acceso positivo a la idea de dignidad recurriendo a la noción de capacidades y apelando a la autoridad de Aristóteles o de Adam Smith y no a la de Kant. Este último, según ellos, contrapone radicalmente la humanidad de los seres humanos a su animalidad. Por el contrario, el enfoque de las capacidades, y cito, mantiene una concepción totalmente unificada de la racionalidad y la animalidad. Partiendo de la idea aristotélica del ser humano como una criatura necesitada de una pluralidad de actividades vitales, ve la racionalidad simplemente como un aspecto del animal y, por cierto, no como el único que define la idea de un funcionamiento auténticamente humano. En términos más generales, el enfoque de las capacidades considera que hay muchos tipos distintos de dignidad animal en el mundo, todas merecedoras de respeto e incluso de reverencia. Es cierto que la dignidad específicamente humana se caracteriza en general por un cierto tipo de racionalidad, pero la racionalidad no es algo idealizado que se contrapone a la animalidad. Consiste solo en una amplia variedad de formas de razonamiento práctico, el cual es uno de los funcionamientos posibles de los animales. Fin de la cita. Ciertamente, es más que atendible la propuesta de Nussbaum y Sen, pero creo que su idea de las capacidades aproxima su concepción más a la idea de autonomía personal que de dignidad. Es cierto que se parte de una racionalidad encarnada en la animalidad, y los grandes avances de la neurociencia dan testimonio de esta simbiosis. Pero finalmente, si hay alguna especificidad racional característicamente humana, como ellos mismos reconocen, ese margen es suficiente, quizás asombrosamente suficiente, para que los seres humanos no sean tratados igual que los animales. Concluyo con la siguiente propuesta. Ser tratado con dignidad significa, por una parte, ser tratado sin crueldad y sin humillación, liberalismo del miedo, y por otra significa ser tratado igualitariamente, sin discriminación, y en la satisfacción de las necesidades biopsíquicas básicas, liberalismo de la igualdad. Ambos conceptos de dignidad, creo yo, son una condición necesaria para el ejercicio de la capacidad autonómica del ser humano.
Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Hemos hecho un cambio en el orden de las presentaciones. A continuación, tomará la palabra Bob Hall, de quien puedo decir que es profesor visitante de la Facultad de Filosofía y coordinador del programa de bioética de la Dirección de Investigaciones y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es coordinador con Salvador Arellano del libro Casuística, una metodología para la ética aplicada. Y me pidió que mencionara que recientemente se ha nacionalizado mexicano, lo cual le da mucho orgullo. Adelante, doctor. Gracias, compatriota. Y gracias por la invitación para participar en este foro. Pues aceptó la conclusión de Rodolfo Vázquez sobre los dos principios de la dignidad: tratar a seres humanos con dignidad. Quiere decir comportarse con ellos sin crueldad y humillación, y con igualdad en la satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, mi perspectiva es diferente. Creo que no debemos tener confianza en conceptos abstractos como dignidad. Déjenme explicar. Por buscar una justificación ética de una acción, podríamos mirar arriba y discutir la inclusión de los asuntos o del caso en un principio como dignidad o un concepto como dignidad, intentando de construir una postura general. Este es el ámbito de la ética teórica. El principialismo, construcción de principios y deductivismo. Pero otro, como alternativo, podríamos mirar desde el problema en otra dirección y discutir casos particulares preguntándonos si una acción u otra va a disminuir o aumentar la crueldad, la humillación o la discriminación. Este es el ámbito de la ética aplicada, la casuística. Prefiero la segunda. Prefiero considerar el concepto de dignidad como una pauta o una máxima común para tomar en consideración junto con analogías de casos paradigmáticos, opiniones fidedignas, consecuencias y los hechos, especialmente los hechos de los casos en cuestión. Creo que debemos tratar los conceptos abstractos como unas consideraciones, entre otros, con respecto a juicios morales, en vez de como principios fundamentales desde los cuales podemos deducir posturas generales. En mi opinión, el intento de formular definiciones de conceptos abstractos es jugar el juego de la ética en el campo del principialismo teórico. Esto siempre va a provocar problemas de especificación, y la justificación ética radica en la especificación de conceptos abstractos. Podríamos estar de acuerdo, por ejemplo, en afirmar un principio de no uso de biotecnología de manera en que va a disminuir la dignidad de la persona humana en manera discriminatoria. Pero, ¿qué quiere decir el concepto de dignidad? Y otro concepto abstracto, discriminación. Claro que podríamos estar de acuerdo en condenar discriminación como un insulto a la dignidad de una persona. Pero es necesario especificar qué tipo de discriminación.
sea por raza, por género, por edad, por discapacidad, por orientación sexual. Además, es necesario especificar qué es el acto de discriminación. Es discriminación en servicios de salud, en empleo, en servicios públicos, en votación, en educación, en matrimonio. No sirve para nada decir, esto es discriminación, pensando que incluir este acto debajo de un concepto va a justificar la posición. Cada cultura tiene es distinto. Una insulta a la dignidad en una cultura no es insulta en otra cultura. La Declaración Universal de Derechos Humanos del ONU, basada en un concepto abstracto de dignidad, es claramente una formulación occidental de los derechos humanos. Pero no hay acuerdo universal al derecho de un individuo a elegir con quién casarse, o del derecho de votar, ni sobre el derecho del cuidado de la salud. La lista de desacuerdos en las especificaciones de estos derechos es interminable. Además, el alcance de dichas especificaciones de la dignidad claramente puede disminuir o incrementar. En los Estados Unidos, por ejemplo, está aumentando el alcance del matrimonio para incluir las parejas del mismo sexo, mientras que la autonomía de elección para terminar un embarazo está disminuyendo. Se puede apreciar el problema de especificación en la polémica entre Mark Platz y Jim Griffin, descrito por Rodolfo. El problema es cómo debemos demarcar el alcance o la jurisdicción de los derechos humanos. Esto es un problema del principialismo, porque si vamos a proceder de manera deductiva, necesariamente es necesario decidir si o no los principios aplican a casos al margen de su alcance normal. Es necesario debatir la jurisdicción de los principios para demostrar que un principio, una formulación del principio, o de Platz o de Griffin, es mejor que otra, con respecto a los asuntos en cuestión o con respecto a nuestras intuiciones. No es una estrategia para solucionar problemas específicos de la bioética, sino una disputa sobre principios. Mi principio es mejor que el suyo. O mi definición de la dignidad es mejor que el suyo. Esto frecuentemente quiere decir que mi definición liberal es mejor que su del concepto de dignidad, por ejemplo, es mejor que su definición conservadora. Los filósofos feministas podrían anotar que este juego de principialismo, de definiciones de conceptos abstractos, es muy machista. Otro ejemplo, citado por Rodolfo. La Comisión Presidencial de la Bioética, en su informe Human Cloning and Human Dignity, es el título, 2003, condenó a la clonación afirmando que esto es poco ético por ser contrario a la dignidad de los seres humanos, sin decir en qué consiste la dignidad, o porque una persona clonada no tiene la dignidad de otras personas. El informe menciona la dignidad nada más 18 veces, es un libro, nada más 18 veces mencionó dignidad, cada vez afirmando que una práctica u otra es contrario a la dignidad humana, sin decir qué es la dignidad, ni cómo, ni por qué la clonación es contrario a esta dignidad. Estratégicamente, si jugamos el juego en el campo de conceptos abstractos,
tratando de definir dignidad, por ejemplo, de manera liberal, vamos a perder el juego a los demagogos, los ideólogos, tales como la Comisión Presidencial de George Bush, el idiota. Porque ellos pueden manipular estas abstracciones de manera demagógica y no vamos a ganar este problema. Apelación a un concepto sin especificación no es una justificación y tenemos que preguntar a ellos qué quiere decir dignidad y cómo funciona esto. No hay ningún daño en el uso de términos abstractos como dignidad y la autonomía para representar una variedad de derechos y libertades, siempre y cuando este no implique que un acto específico es moralmente justificado por su mera subsunción bajo estos conceptos o principios abstractos. Justificación no es simplemente por deducción desde principios. La justificación moral es un proceso social de ofrecer razones relacionadas a las consecuencias de nuestras acciones, incluyendo daño a la dignidad de individuos, si se puede especificar cuál es el daño. Esto me lleva al asunto, el título de mi presentación, de mejoramiento y transhumanismo. Puedo expresar mi opinión muy sencillamente. La pregunta general es: ¿hacer cambios en la naturaleza humana por medio de la biotecnología disminuya o destruya la dignidad humana o no? Mi respuesta es que la pregunta de ese concepto de dignidad es demasiado abstracto para servir como un principio en pro o en contra al mejoramiento en general. En su libro Enhancing Evolution, John Harris ha argumentado efectivamente en contra de varios principios generales propuestas por la condenación del mejoramiento de la naturaleza humana. Por ejemplo, se ha sugerido la distinción entre terapia y mejoramiento. Prozac para aliviar depresión, sí. Prozac para mejorar la concentración, funciones cognitivas, no. Cirugía plástica reconstructiva, sí. Cirugía plástica estética, no. O al menos no pagado por el Estado. Uno es procedimiento de terapia, otro es mejoramiento. Terapia sí, mejoramiento no. Pero una vacuna no es terapia, sino mejoramiento del sistema inmune. No es terapia porque no hay ninguna enfermedad. Cuando estoy tomando esta cafeína ahorita, ¿es terapia para mi cerebro envejecido? ¿O es mejoramiento para mantenerme alerta en esta hora de la mañana? Otro ejemplo es el principio muy general con respecto a la medicina genética recomendado por la bioeticista George Annas y la Comisión Presidencial de la Bioética. Cambios genéticos de células somáticas, sí. Cambios de células germinales, cambios genéticos de células germinales reproductivas, no. Pero, ¿qué pasa si es posible erradicar enfermedades hereditarias como fibrosis quística, Huntington's o Tay-Sachs solamente por cambios de células germinales? Pues quizás sí es terapia, no es mejoramiento. Otro concepto generalizado es el principio de igualdad de oportunidad, mencionado ayer por Gustavo, pero en su pregunta. 4 profesores de la bioética en los Estados Unidos han sugerido que no es justo dar ventajas de mejoramiento a los ricos, mientras estas mejoras
quedan incancelables a los pobres. Pero, como indicó el profesor Harris, distinguido, existe el sistema de educación universitaria y otros aspectos de la vida. De hecho, 3 de esos profesores, de esos 4 profesores, están enseñando política pública en Harvard University, dando ventajas a los ricos, no disponibles a los pobres. Debo anotar y enfatizar que argumentos de profesor Harris en contra a estas condenas generalizadas del mejoramiento son primariamente ejemplos de casos contrarios, casos en contra, counterexamples, we say in English. Counterexamples para principios generalizados. Se puede decir que John Harris está defendiendo el principio de libertad, pero en su libro, Enhancing Evolution, sus argumentos no giran mucho sobre la definición de libertad como concepto, sino sobre ejemplos en contra. Quizás una persona puede decir que puede faltar al profesor Harris por no anunciar y defender sus propios principios éticos. Prefiero alabarle por esto, por su enfoque en su estrategia casuística. Con respecto al mejoramiento por miedo de biología, biotecnología, es un problema que hay usos buenos y malos de la biotecnología. La medicina metirapone, ¿es correcto decir? Por ejemplo, disminuye o borra los recuerdos de eventos traumáticos o violentos. Hoy en día hay medicinas similares usadas por los militares para inhibir o borrar la memoria de experiencias traumáticas, como la experiencia de la guerra. Esto es bueno. Veteranos sufren muchísimo de sus experiencias traumáticas y frecuentemente se suicidan. Además, es posible borrar la memoria de eventos traumáticos de otras personas, como una violación sexual o tortura o incluso memorias de un accidente. Pero sin estos recuerdos y en combinación con otras medicinas, es posible hacer soldados más agresivos. ¿Qué quiere decir? Desde la perspectiva militar, mejores soldados, más dispuestos a matar, sin remordimiento o vergüenza, si se puede borrar sus memorias. ¿Es aceptable ser personas más agresivas y borrar su conciencia moral? El problema no es el uso de medicinas en principal, sino en casos específicos. Medicinas pueden disminuir o aumentar la dignidad humana, el bienestar. Se encuentra la justificación en el caso, no en la definición del concepto abstracto de la dignidad. Sí, un comentario más. En el proceso de análisis de casos, sí se puede usar el principio de precaución mencionado ayer, pero no como principio sustantivo deductivo, sino un principio de procedimiento. Rodolfo me mencionó que es un principio de precaución, es un principio de argumentos, de retórica, es un principio lógico, no es substantivo. Por ejemplo, el principio dice, formulado por la Unión Europea, la Comisión, dice que si hay evidencia de un daño, no es necesario prueba, por cierto, del daño para prohibir una acción temporariamente
y el principio va a cambiar la carga de prueba desde los víctimas hasta los que proponen la acción. ¿Sí? Así que es un principio legal también, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos este problema del maíz transgénico. Debemos esperar si hay evidencia de daño en España, de cross-polinización de